No espraba que la sala quedara en silencio cuando entré en la capilla. Pero lo hizo por él. Mi padre estaba sentado en la primera fila. Con los brazos cruzados y la mano apretada. Esperando el momento que el que me destrozara. El que yo caminara sola por el pasillo, humillada. Temblando bajo el peso de sus anciens. No tenía idea de lo que venía. Y lo dejé sentado él. Confiado en su crueldad porque cree que lo vira todo. Cree pensando que mi padre era una montar solida, inquebrantable en a montar en bicicleta. A mantenerme erguido, a hablar sin miedo, pero en el momento a lo largo de lo comenzó a confundir resto con pago. Amor con influencia. Paternidad con deuda. La primera greta apareció cuando con su ascenso. Me felicitó. M'abrazó y luego me pidió dinero incluso de soltarme. Pero la verdadera fractura se produjo tremosante de mi boda. Me invitó al viejo café al que solamos ir después de la escuela. La misma mesa, el mismo racón. El mismo padre, solo que m'afro. S'entreclinó. Bebió un sorbo de té y pronunció esa palabra con tanta naturalidad que casi no percibí el venu. Caba en ella. Quiero que t'accompagne al altar. Quiero $10,000. Al principio moro. Una risa nerviosa y confusa, pero elle no parpadeó. Un $0,000 para representar la mort d'un padre, lo miré fijamente. Esprando el remarque que nunca luego. Fut entonces cuando se produjo el cambio, no en elle. Sino en elle no l'aurait, no discat, no suppliqué, simplement. Asti dije, gracia por de cromelo. Porque acababa de revelar algo importante. Elle ya no era. Padre, fut la transaction y yo no pago por amor no se lo dije a mi prometido. No porque quisiera ocultarlo. Sino porque necesitaba claridad, ver cómo se comportaba mi padre cuando que tenía él. Control, evitó mi llamada que ignoró. Mi mensaje de texto y le dijo a su familiar que me estaba dando una lección. Él esperaba que yo regresara arrastrandome, en lugar de eso. Me preparé, organicé lo asiento para que estuviera en la primera fila. Justo donde pudiera verlo todo. Justo donde no pudiera escapar del momento. Y la noche antes de la boda. Finalmente se lo conté a mi prometida. Él no s'enfureció, no maldijo. No salió furioso. Él simplemente colocó su uniforme en la silla. Presionó lo mutal con la palma de su mano y dijo, yo me encargaré. Cuando entonces la necesidad. Todos los invitados se pusieron de pie, excepto él. Mi padre permaneció sentado, con los brazos cerrados a Dios. Como un hombre esperando un espectáculo y luego, fila por fila. La silla raspaba el suelo y lo uniforme permanente erguido. Mardi 1100 estadounidenses. Vestido d'azul se levantaron, en perfecta synchronisation. La cabeza de mi padre giró bruscamente. Primero confusion. Luego acomodidad, luego pánico. Los marines se formaron, jingló un arco de espada brillante. Cuyo acero captaba la luz como una promesa silenciosa. Un honor ceremonial reservado al resto a la lealtad. A la familia. La misma cosa que se negó a dar. Mi prometido tomó su posición al final del pasillo, no como un novio, sino como un comandante. Y mi padre, con el rostro vaco de poder, de superioridad. Desaprosentuosa ginche de que yo lo necesitaba más de lo que él necesitaba dignidad, me vio. Dar un paso adelante, judado d'un honor que nunca se ganó, cuando pasé junto a él. Lo miré una vez, solo una vez, su sojo estaba mudo, no por orgullo, sino por comprensión. Comprendió en ese preciso instant la profundidad de lo que había desechado. Él podrá haber estado a mi lado, él podrá haberme sujado el brazo, podrá haber sido parte del capítulo que siempre afirmó que morca. En cambio, se convirtió en el hombre sentado solo en la primera fila. Judado de testigo de su mezquindad y avancé a través d'un arco d'acero y lealtad. Sabiendo que había elegido persona que me valoraba, no que me ponant precio, no se quedó a la recepción, no envió un mensaje, no se disculpó. Pero no necesitaba que lo hiciera. Mi venganza no consista en hacer dao. Se trataba de mostrarle lo que nunca podrá controlar. Mi fuerza, mi decisión, mi familia, la que construí. No aquella en la que nac. Cuando sal d'aquella capilla, con la mano de mi marido en la main. Sans algo que no había sentido en ao. Alivio, porque finalement en tant qu'elle rechazó d'un padre pud que brart au pud, librart, elige la libertad.